Adisebaba cuentos de hadas y cuentos para niños. Los viajes de Gulliver. Era una vez que vivía un médico llamado Gulliver. Llegó un tiempo en que no había trabajado en la ciudad, por lo que Gulliver encontró un trabajo en un barco. Y así fue que su nueva vida comenzó en alta mar. Los primeros días fueron muy buenos. Se estaba acostumbrando a su nueva vida en el barco. Pero un día un fuerte trueno golpeó. Después de luchar contra las enormes olas por varias horas, finalmente el barco se volcó. Gulliver y los miembros de la tripulación lograron poner botes de remo en el agua antes de que se hundiera. Y poco después de que su barco se hundiera, desapareció. Permanecieron poco tiempo en estos botes de remo, ya que una fuerte ola los golpeó y este bote, así como el barco, también se volcó. Se dispersaron por todo el lugar. Durante horas Gulliver luchó para mantenerse por encima del agua. Estaba tratando de sobrevivir. Al final, la corriente lo ayudó a llegar a tierra. Estaba muy cansado ahora. No tenía idea de dónde estaba. Además, no estaba en condiciones de pensar. Se desmayó allí mismo en la orilla. Cuando despertó, notó que estaba atado de pies a cabeza. Rodeándolo, vio a personas tan pequeñas como la palma de su mano. Con asombro, Gulliver miraba a estas pequeñas personas y asimismo, las pequeñas personas lo miraban a él. Justo en ese momento, Gulliver sintió un cosquilleo en todo su cuerpo. Cuando levantó la cabeza para ver qué pasaba, notó que todo su cuerpo estaba cubierto de pequeñas flechas. Las pequeñas personas, muy asustadas, le lanzaban flechas. ¡Por favor, deténganse! ¡No! ¡No les haré daño, en serio! Durante unos días lo mantuvieron allí con las manos y los pies atados. Le dieron comida y agua. Luego de algunos días, lo ataron a un carruaje, atravesado por cientos de pequeños caballos que lo llevaban a una pequeña ciudad. Esta pequeña ciudad se llamaba Lilliput. Lo llevaron al edificio más grande de la ciudad, pero aún así, para entrar a la casa, tuvo que gatear. Al ver que Gulliver no significaba ningún daño para ellos, decidieron presentarle a su rey. Gulliver se acercó al rey de Lilliput. El rey le permitió quedarse, pero para quedarse, le dijo que debería trabajar y ayudar en la ciudad todo lo que pudiera. Gulliver firmó un pedazo de papel que decía lo que se debe y no se debe hacer. Por ejemplo, si quería recoger a alguien con las manos, necesitaba tener un permiso. Bajo estas circunstancias, Gulliver comenzó a vivir en Lilliput. Él ayudaba con la renovación de los edificios y llevando agua a los locales. Después de algunos días, descubrió un gran problema entre la gente pequeña. El ejército de los países vecinos quería ocupar Lilliput y todos se preparaban para la guerra. Gulliver se acercó al rey y le propuso ayudar. Si quiere, puedo ayudarle, Su Alteza. El rey estaba muy contento. Primero le dio las gracias y luego aceptó su oferta. En ese momento, los barcos de los países vecinos habían terminado sus preparativos. Estaban esperando la orden para proceder. Esta noticia preocupó a toda la ciudad. Por otro lado, para Gulliver era demasiado fácil. Les pidió a todos que recolectaran muchos cables y se los trajeran. Gulliver unió todo el cable que le trajeron y formó un hilo de cable muy largo y fuerte.
Cuando llegó la medianoche, tomó el largo alambre y cruzó hacia el otro lado de la costa. Sin ser visto por el enemigo, logró llegar al puerto por el otro lado. Ató todos los barcos entre sí y con los pocos soldados que estaban dentro, los llevó a la costa de Lilliput. Las personas que lo esperaban en el puerto estaban muy felices. Habían encarcelado a los soldados enemigos. Ahora no tenían razón para tener miedo del enemigo. El rey agradeció a Gulliver y lo recompensó. Gulliver estaba muy feliz de haber ganado la confianza del rey. Un rato después, hubo un incendio en el castillo. En el momento en que se enteró del incendio, Gulliver tomó uno de los barcos del puerto, lo llenó de agua y lo vertió sobre el castillo, apagando el fuego inmediatamente. Gulliver y el rey se llevaban muy bien. Antes de tomar una decisión, el rey siempre le preguntaba primero a Gulliver. Por supuesto, esto comenzó a interponerse en el camino de los otros asesores del rey. Estaban envidiosos de Gulliver. Su Alteza, escuchamos rumores de que Gulliver planea fortalecerse y tomar su posición como rey de Lilliput. ¿De verdad? Sí, mi rey. Todos sabemos lo fuerte que es. No podemos defendernos si nos ataca. No podemos vivir con una amenaza así. El pueblo también está preocupado. El rey se vio muy afectado por sus asesores y decidió castigar a Gulliver. Considerando los buenos actos que ha hecho, no le daré la pena de muerte. Sus ojos estarán vendados, se le prohibirá ir a la ciudad y su comida será limitada. Cuando se enteró de la decisión del rey, uno de los trabajadores del castillo que amaba a Gulliver corrió al lado de Gulliver para contarle todo al respecto. Puedo hablar con el rey para que cambie de opinión. Pero se tomó la decisión, y el rey no tenía intención de cambiar de opinión. Gulliver finalmente entendió que su única opción era irse. En la noche, llevando a las naves enemigas en el puerto con él, comenzó a moverse hacia la isla de enfrente. Caminó y nadó y finalmente llegó a la isla a la cual la gente llamaba el enemigo. Cuando Gulliver devolvió sus naves, comprendieron que no tenía malas intenciones. Con un guía a su lado, enviaron a Gulliver a unirse con su rey. El rey le dio la bienvenida a Gulliver y Gulliver le contó todo lo sucedido. El rey le dijo que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Gulliver estaba realmente sorprendido de este amable gesto, después de que robó sus barcos, porque no había visto este tipo de comportamiento en Lilliput. Gulliver se quedaba afuera durante la noche, ya que no había una casa lo suficientemente grande para él. La gente de Lilliput cree que este reino es el enemigo, pero en realidad todos son buenas personas. Un día, cuando estaba caminando, encontró un bote de remo. Este, claramente, era el bote en el que naufragó después de que su barco se hundiera. Al parecer, nuestro bote llegó a la costa en esta isla. Inmediatamente fue al rey. El rey le dio todos los hombres que necesitaba. Todos empezaron a reparar el bote. En pocos días, el bote estaba listo para navegar. Gulliver estaba muy contento porque finalmente pudo abandonar el reino de la gente pequeña y volver a casa. Dio las gracias al rey y a su gente por su amabilidad. Pero un difícil viaje lo estaba esperando en este pequeño bote en el gran océano. Incluso la más pequeña tormenta hundirá mi bote. Después de un par de días en el océano, se encontró con un barco. Comenzó a gritar pidiendo ayuda. ¡Hey! ¡Aquí! ¡Ayúdenme! ¡Hey! Finalmente lo escucharon. Vinieron al lado del bote de remo y se llevaron a Gulliver en su barco.
Y Gulliver estaba a salvo. Estaba ansioso por contar todo lo que le había sucedido. La gente pequeña, el reino de Lilliput y los reyes de los dos reinos. Se preguntó quién le creería todo lo que había sucedido. Gulliver se sintió muy feliz de que iba a ir a casa y ver a su familia. Pero también sintió que había muchas más aventuras esperándolo en el gran océano.